Porque Al Capone tiene algo muy peculiar, güey, muy, muy interesante. Una, porque ha sido el mafioso más conocido en la historia, güey. O sea, es el más conocido. A pesar de que no era el único mafioso, ni era la mafia más grande que existía en Estados Unidos, güey. O sea, era un mafioso en un estado, güey. O sea, no era por qué se hizo tan famoso, güey. O sea, por qué fue... Y ya te vas adentrando y ya vas viendo cómo se... O sea, eso te lleva a otras cosas, güey, muy grandes, güey. Y ya vas viendo cómo en Estados Unidos se manejaba lo que nosotros conocimos aquí en México como la federación, güey. Uh-huh. Allá también había la federación. O sea, hubo un capo que organizó a todas las mafias de todos los estados, güey. Hubo hasta una reunión, güey. Como una convención, güey. Haz de cuenta que había muchos minisgrupos, güey, en Estados Unidos, güey. Y un güey que venía, que era descendiente de la mafia italiana. Son tres que llegan cuando en la inmigración en los 1850, güey. Llegan a Estados Unidos 3. No se conocían, 3 niños, güey. Pero esos niños llegan a Nueva York. Y en Nueva York coinciden. Y empiezan a formar su primera agrupación delictiva, güey. Y uno de ellos, es el que llega a convertirse a el gran capo de los Estados Unidos, güey. El que organiza a todos los matones, entre ellos Al Capone, güey. Al Capone. Y entonces... Él, de hecho, él falleció, güey, de viejo, güey. O sea, él todavía viejo seguía organizando a la mafia estadounidense. Aunque él lo habían exiliado a Italia, güey. Él ya vivía en Italia. Y él desde Italia comandaba acá, güey. Pero ya, y te indagas en este personaje. Y este personaje se metió mucho y ayudó mucho a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, güey. Porque les ayudó que cuando llegaban las tropas estadounidenses a Europa, uh-huh, quienes les ayudaban a articular ciertas acciones, ¿quiénes crees que eran, güey? Los de la mafia italiana, güey. Cuando triunfa la guerra mundial, Estados Unidos triunfa en la guerra mundial, ponen de presidentes municipales, legisladores en Italia a todos los de la mafia, güey. Y la mafia, pues, tiene un crecimiento, güey. Y entonces, este personaje estaba en la cárcel y los dejan salir por un acuerdo del que apoyó en la Segunda Guerra Mundial, güey. Está bien interesante, güey. Y ya cuando te vas metiendo acá Al Capone, güey. O sea, Al Capone se dio a conocer muy al estilo, yo le veo como de Joaquín Guzmán, güey. Muy a ese estilo, güey. Ciertos acontecimientos lo hicieron hacer como que, ay, cabrón. Y hay una historia que le llaman, que fue en el día de San Valentín, güey. San Valentín negro, güey. Ahorita en la actualidad obviamente ya no le damos, ay, güey, pues para los mexicanos ahorita eso es algo común y a diario en nuestros días, güey. Uh-huh. Pero ese día de San Valentín, ¿has escuchado la canción de Banda Toro? De Chicago se murió. Bueno. Esa canción está inspirada en ese día, güey. En el 14 de febrero, güey. El San Valentín negro, güey. Porque haz de cuenta que en Chicago existían 3 grupos, güey. 3 grupos. El cual Al Capone, él pertenecía a uno de esos grupos. Y el que estaba en ese grupo, el que comandaba el grupo donde estaba Al Capone, él y sube Al Capone, güey. Y entonces Al Capone él tenía, cuando él subió a ser jefe de ese grupo delictivo, él tenía 28 años de edad, güey. 28 años de edad.
pues decide acabar con los otros. Genera una guerra y acaba con uno de los cárteles, de uno de los capos, güey. Y el otro, que era el más fuerte, güey, haz de cuenta que los emboscan, llegan a uno de los lugares de Chicago, porque recuerda que Chicago se divide en diferentes como zonas, güey. Entonces llegan a la ciudad de Chicago y los emboscan, y haz de cuenta que Al Capone los viste a sus secuaces de policías, güey. Entonces estaban reunidos los meros generales de ese grupo delictivo, o sea, los más importantes, güey. Entonces llegan y hacen como los van a arrestar y los ponen de espaldas y a todos a todos. Y eso eran alrededor como de 7 personas, güey, de la mafia. Y eso en Estados Unidos en ese tiempo era, ay, güey, pues fue algo... La masacre. La masacre. Y eso genera que Al Capone se vuelve el más importante de ahí, güey. Y entonces, eso te estoy hablando que fue en el 19, güey. 1919, güey. Un año después, llega la prohibición. Y Al Capone se vuelve el distribuidor más importante de alcohol en Estados Unidos, güey. Entonces llegó y empezó a armar su imperio, güey. Y se da cuenta que estos güeyes hacen como si fueran una empresa, güey, ¿no? Generan todo como si fuera una empresa. Entonces ya, y ahí es donde entra Eliot Ness, güey. Uh-huh. Cuando designan a Eliot Ness, lo interesante es cómo Eliot Ness entra a Chicago y vuelve en esta parte mítica a Eliot Ness, porque haz de cuenta que él empieza a hacer como operativos en contra de Al Capone, pero la policía pues estaba comprada por Al Capone, güey. O sea, él a donde volteaba, Al Capone estaba, güey. Tenía oídos donde quiera. Entonces él decide armar un grupo especial, o sea, de 10 gentes, güey, de entera confianza, güey. Y empieza a reclutar a gente en específico y en lo particular, güey, con ciertas características que no pudieran someterse a Al Capone, güey. Entonces Al Capone manda dinero por medio del alcalde de Chicago, güey, para tratar de comprar y sobornar a Eliot Ness. Entonces Eliot Ness entendía que era importante el manejo de los medios de comunicación y el mensaje que tenían que lanzar en los medios de comunicación, porque Al Capone era muy mediático. O sea, no creas, o sea, Al Capone salía a Chicago como si fuera un rockstar, güey. O sea, no creas que andaba escondido. No, güey, él salía a disfrutar la vida, güey. Al Capone, güey, a disfrutarla, güey. Era muy conocido, güey, y no era de que se escondiera. Todo el mundo sabía quién era, dónde estaba, todo. Entonces Al Capone, al ver eso, él rechaza el soborno y lanza como comunicados en el periódico, donde dice que lo que trató de hacer el alcalde, güey. Y en los periódicos lanzan, ahora sí llegaron los intocables, güey, refiriéndose a que no eran tocados por Al Capone, güey. Y ahí, y en todos los periódicos lanzan eso, y entonces lanzan un mensaje, y es cuando empiezan a fabricar esto de los intocables, güey. Que lo hicieron, ya han hecho series, películas, güey, de los intocables, güey. Y entonces él, todos los operativos, haz de cuenta que empezó a hacerlos mediáticos, güey, y hacer estas escenas faraónicas, güey. En una ocasión sacó todos los carros, güey, que había decomisado de Al Capone. Todos los sacó a la carretera, güey, y los llevó a donde vivía Al Capone, güey, y ahí los quemó, güey. Y todo eso pues está documentado en los periódicos. O sea, él entendió que iba a poner iba a desquiciar a Al Capone, güey, y era lo que él quería, güey, que se desquiciara, güey, que lo sacaras de sus quicios, güey. Entonces
Al Capone, ya cuando se empieza a ver, que lo empiezan a ya hostigado, güey, pues él empieza a reaccionar a quererlos matar, güey. Y llegan a matar a 2-3 de los intocables, güey. Pero entonces haz de cuenta que como no es como ahora que ya existen mucha tecnología para investigar un crimen, antes pues no existía eso. Antes te tenían que agarrar infragante a fuerzas para culparte de algo, güey. Entonces no habían elementos para poder culpar al Capone de todo lo que estaba haciendo, güey. Porque siempre pues mandaba a alguien. Pues decía alguien, pues no decía, yo fui y ya. Nunca pueden culpar al Capone, güey. Entonces, en un decomiso que generan en Canadá, en la frontera de Canadá y Estados Unidos, en un decomiso, encuentran un libro contable con muchas claves donde están mucho dinero que se ha movido. Y entonces uno de los intocables, que venía de Washington, se puso a investigar y a descifrar todo eso para tratar de descubrir quiénes eran los que le estaban dando ese dinero, güey. Y había una clave, güey, en específico que se repetía muchas veces, güey. Entonces decían, ¿quién será este? ¿Quién será este? ¿Quién será este? Y entonces giran una orden de aprehensión en contra del contador de Al Capone, güey, para que él descifrara a él quién eran estos, güey. Entonces descubren que una de esos claves era Al Capone, güey. Y le ponían El Padrino. Entonces, y de una forma fiscal, por desvío de recursos y sin reportar impuestos, es que encarcelan al Capone, güey. Es que lo encarcelan. Y entonces, no, y el juicio fue un show, güey. No, haz de cuenta que, o sea, no veas la película, métete a ver cómo fue el juicio, güey. No, fue un show, güey. O sea, eso fue una, haz de cuenta, la gringada, pues, güey. Yo siento que de ahí empezó a darse estos espectáculos en los pinches, o sea, en los delincuentes de alto impacto, o sea, de alto perfil. Yo siento que ahí fue cuando se empezaron a dar todas estas partes mediáticas, güey. Bueno, güey, así tan dramático fue, güey, que una hora antes de que se diera el veredicto, güey, tuvieron que sustituir a todo el jurado, porque los jurados descubrieron que habían sido sobornados, güey. Y destituyeron al juez porque también él había sido sobornado. No mames. Una hora antes, güey. O sea, él estaba en el que iba a salir, güey. Ya iba a salir. Pues feliz, pues ya tenía todo comprado. Y de repente, paz, güey. A la mera hora, paz, güey. Cambian ya con un dictamen, güey. Y lo refunden. Le dieron 11 años, güey. 11 años, güey. La mitad de ese tiempo la vivió en una cárcel normal. Y luego lo mandaron creo que fue al Alcatraz, una cosa así, güey. Y ya cuando en Alcatraz se volvió medio loco, güey. De hecho, los reportes médicos decían que él tenía como, se había quedado atrapado como en una edad de 12 años, güey. Porque se empezó es que él le pegó, güey, o una enfermedad venérea, güey. O sea, de transmisión sexual, güey. Porque pues él parte de los negocios, pues era la, güey. Pues se metía con todas, güey. Entonces terminó. Y esa madre dicen que esa enfermedad es progresiva y que si no te la tratas te deja loco, güey. O sea, te afecta en el cerebro. Entonces ya ya cuando sale él, pues ya sale, ya no era el Al Capone que gobernó Chicago, güey. Ya salió ya muy desquiciado. Muy desquiciado y falleció, creo, como a los 2 años, güey, de que había salido, güey. A los 48 años de edad falleció Al Capone, güey.
Bank of America, number 81, Bill Company number 5, Headquarters District, responded to evaluated subject